¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Comenzamos con dos apuntes deportivos. El primero, el más importante del fútbol internacional, y el segundo, un campeonato que nos interesa por la participación de equipos bolivianos, de la cual, sin embargo, Wilstermann parece estar a punto de despedirse. Doy las buenas noches a mis compañeras de trabajo, en principio, Paola Sánchez. Bueno, ¿cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Después de un fin de semana largo, seguido de feriados, es momento de retornar y acompañarlos a través de Hora 23. Y damos la bienvenida también en las redes sociales a Piti Garamendi. ¿Cómo estás? Buenas noches, Piti. ¿Cómo estás, Paola? Amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su sector de redes sociales de Hora 23. Como todos los miércoles dedicados a la salud, así que ya esté atento para empezar a mandar sus consultas. Pero antes, vamos con Juan Pablo. Gracias, Piti. Si existe un nombre o una palabra que define las noticias de las últimas jornadas en el país, ese es Oruro. El sábado, una explosión aún no del todo esclarecida con 8 víctimas mortales, y ayer martes una segunda explosión, esta vez sí, de acuerdo a los informes policiales, con el uso de dinamita y anfo, un explosivo de alto poder que dejó hasta el momento un saldo de 4 personas muertas. 8 víctimas mortales, entre lo que se presume fue un accidente el sábado, una circunstancia aún no establecida ayer en la ciudad de Oruro. Las investigaciones prosiguen, la policía ha declarado estado de reserva en las investigaciones, y además de algunos datos proporcionados esta mañana por el ministro de Defensa, las autoridades de gobierno y la policía han guardado un cauto silencio respecto a la marcha de las investigaciones. Esta noche en Hora 23 hablaremos con un experto en armas y en seguridad para tratar de develar qué pudo haber pasado en Oruro, particularmente en la jornada de ayer martes. Un tema que preocupa a todo el país y que abordaremos en uno de los sectores de Hora 23. Bueno, y como usted se habrá dado cuenta, el clima está cada vez más raro. En más de una ocasión lo hemos calificado de loco, y es suficiente con ver lo que está pasando actualmente. Inundaciones, desbordes de ríos, y también es suficiente con recordar lo que pasa hace unos meses, incluso un par de años atrás. Sequías muy prolongadas, veranos sumamente calurosos en el occidente que alcanzan incluso los 27 grados centígrados, y ríos más cargados que de costumbre, sumamente caudalosos. Es por ello que nos preguntamos esta noche si es que ya estamos sintiendo los efectos del cambio climático, que va afectando la vida de todos nosotros, de todos los humanos. Bueno, responderemos estas y otras preguntas esta noche en Hora 23, así que estén atentos. Lo han visto, existen temas importantes en cuanto a deportes, en cuanto a los acontecimientos en Oruro y en cuanto al cambio climático, ese trasfondo que se esconde tras las últimas inundaciones, lluvias y otros desastres que se han registrado en el país. Pero estamos en miércoles, es casi obvio decirlo, y el miércoles nos ocupamos de temas vinculados a la salud. En esta jornada escogimos un tema que estamos seguros convocará su interés. Se trata del cáncer testicular. ¿Cuáles son los orígenes de esta enfermedad? ¿Cuál es el posible tratamiento o las distintas opciones para enfrentar este mal? ¿Con qué frecuencia se presenta en pacientes? ¿Cuál es su grado de prevalencia en nuestro país? Esas son apenas algunas de las preguntas que plantearemos a dos expertos para tratar de inquirir y de encontrar certezas en torno a este tema, el cáncer testicular en Bolivia. Bueno, Hora 23 conversó con aquellas personas que se encuentran en el departamento de La Paz y que resultaron heridas después de esas trágicas explosiones que se registraron el fin de semana en el departamento de Oruro. Es momento de conocer un poco más acerca de su situación. Es que todo comenzó el pasado sábado de carnaval en la ciudad de Oruro. Era aproximadamente las 18:45 de la tarde, momento donde se escuchó una fuerte explosión en la avenida del Ejército y la calle Bakovic. El siniestro arrasó con todo lo que tenía a su paso, dejando fallecidos y heridos de gravedad. Estamos nosotros yendo de norte a sur, y justo es donde una señora estaba, ¿no?, con su palito de escoba, vendiendo chicharrón.
y se desaparece mi delante, explota, desaparece. Y yo me doy cuenta y ya no estaba sangrando. Yo con mi amigo, nos abrazamos con mi amigo y nos dimos cuenta y ya estábamos llenos de sangre. Corrimos más hacia abajo donde estaban las vendedoras y lastimosamente no les pedimos ayuda, por favor ayúdenos. Los vendedores miraron, se asustaron, sacaron su celular y nos filmaron. Responde al nombre de Jesús Luis Fernández, al que está viendo usted en pantallas. Él es uno de los heridos quien minutos después que se produzca la explosión fue socorrido por un pariente que se encontraba en el lugar. Sorprendentemente, médicos del Instituto de Oftalmología en la ciudad de La Paz lograron salvarle el ojo. A medida que estuvimos un poco bajando así sangrando, apareció mi prima y se asustó, gritó y nos llevó hasta el hospital en allá en Oruro. De ahí es que nos trasladaron hasta aquí, hasta la ciudad de La Paz, para intervenirnos quirúrgicamente los ojos porque estaban prácticamente dañados. Valeria Mollo, madre soltera que tiene a su cargo 7 hijos, fue a ganarse algo de dinero al carnaval de Oruro. El destino le jugó una mala pasada, se encontraba cerca del lugar del siniestro. Yo estaba muy cerca de esta explosión y esta tragedia me ha pasado. Yo tengo mis 7 hijitos, yo me he ido a ganar, me he ido a vender espuma. Tenía mi mercadería y ahora todo he perdido mi mercadería, no tengo nada. Mis 7 hijos yo mantengo con eso, soy mamá sola y ahora no puedo qué hacer, todo sin nada me he quedado. José con heridas en toda la cara producto de esquirlas y doña Valeria afectada también su humanidad. Coinciden en algo, y es que no sería una explosión de garrafa. Y para mí que fue un explosivo, porque la garrafa no creo que haya hecho tanto daño a una persona, ¿no es cierto? A bastantes heridos ese día. Para mí no era garrafa, había una polvadera llena de humo y no sabía cuál lado escaparme, daba vuelta a pared, no encontraba, porque la garrafa viene con la explosión y arde, y no había eso, sino había más de polvo y humo había. Yo sentí olor a hierro. Yo me da cuenta que la han arrojado en la garrafa y ha explotado junto con la garrafa. Haremos un repaso de lo sucedido en la primera explosión. La cifra de muertos del sábado de peregrinación en el carnaval de Oruro se elevó de 6 a 8 y de heridos de 28 a 40. Esto según informe de la policía, lo que sorprende bastante sin lugar a dudas. Me han lavado con agua, ahorita me han regalado. Y a auxilio pidían las señoras, mi hija. Ya he mirado así y había varios heridos en manos, un bebé muerto 2 añitos, sin piecito. Y a la hacía llega la ambulancia, me venía, hasta mientras 2 policías no estaban. Las policías tardan mucho en llegar. La explosión fue demasiado fuerte. Nos cuenta ante nuestras cámaras doña Valeria. Era demasiado fuerte. Demasiado fuerte, un boom ha explotado, y recto ha saltado y la segunda con calma, así como ya ha saltado. Entonces yo he dicho ya, ese momento no me he dado cuenta, sentí de perdido, ya escaparme, por es que aquí allá he corrido, no había. Ya después de eso ya me he parado, me he visto y con mi mandil me he tapado, ya estaba sangrando. Sí. ¿Cuánto tiempo han demorado la policía? Debe ser casi media hora o 20 minutos o más debe ser. ¿Y la de bomberos también? Igual. Cuando yo me he ido de ambulancia, recién estaban llegando policías ya. Cualquier ayuda para doña Valeria lo puede hacer llamando al teléfono que se encuentra al pie de pantallas o apersonándose al Instituto Nacional de Oftalmología en La Paz en el cuarto número 105. Ya del ojo ya he perdido mi ojo. Una vista ya me han operado, acabo de salir de la operación. Ya he perdido, no. Ahora más necesito apoyo. No sé, tengo mis 7 hijos. Comprar material, zapato. ¿De cómo voy a pagar al banco? Ahora sin nada, así sin centavo estoy. Por favor, los que me escuchan me pueden ayudar en esto. Y voy a ser fuerte. Por esto quiero decir que me ayuden. Después que me sane, yo lo voy a luchar. Voy a trabajar por mis hijos. Explosiones en la ciudad de Oruro y usted puede participar de la siguiente publicación. 2 explosiones dejan su sobra en la ciudad de Oruro. Gobierno no descarta que sean eventos coordinados. El panorama del tema que fue presentado a través de la nota que antecedía al cuadro mencionado por Piti.
Vamos a analizar este tema con un experto, con un objetivo, tratar de esclarecer algunos aspectos. No vamos a proporcionar, porque desde luego no nos corresponde conclusiones sobre el tema, corresponde a las autoridades la investigación tanto de la explosión del pasado sábado como de la que se registró ayer martes en Oruro, pero es bueno consultar a los expertos para formular algunas hipótesis y algunas pistas sobre un tema de verdad inquietante, porque hasta ahora no se han proporcionado muchas certezas. Ya lo decíamos, los investigadores y la propia policía ha declarado en reserva el caso y hoy no se han conocido detalles ni ampliatorios de lo que sucedió el pasado sábado en Oruro, ni tampoco datos adicionales de lo que sucedió el pasado martes hace pocas horas en la ciudad de Oruro. Y para hablar de este tema estamos con Samuel Montaño. Él es analista en temas de defensa y tecnología militar. Señor Montaño, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Gracias, buenas noches, muchas gracias. Usted es analista en temas de defensa y tecnología militar, ya lo decía, pero no ha sido militar. No he sido militar. ¿Y dónde surge su experticia en este campo? Desde que yo tenía los 8 años primero he sido autodidacta, me he especializado mucho en muchos de estos temas de la ingeniería militar, sobre todo en Europa, especialmente en Austria. Porque muchos de los temas en cuanto a análisis militar no siempre son propios de los militares. La mayor parte de los analistas y temas en desarrollo de ingeniería militar están en manos de civiles en otras partes del mundo, que es una tarea también de los militares, pero no estamos nosotros privados de serlo en este campo de defensa de tecnología militar. Yo me he especializado mucho en eso, he trabajado mucho con los analistas de la OTAN, en su momento con los del Pacto de Varsovia y con muchas industrias militares del mundo, ya sea rusos, chinos, norteamericanos, y que en alguna medida trato de ayudar aquí en mi país, aunque no a muchos les gusta la tecnología militar ni la utilizan acá. Es una palabra autorizada entonces y por eso lo hemos convocado. Comencemos a hablar, señor Montaño, de los acontecimientos primero del sábado y luego del de ayer martes. Respecto a la explosión del sábado, hasta ahora se ha asegurado que se debió a la explosión de una garrafa de gas licuado. Pero me decía usted en la conversación previa al inicio de esta entrevista que cuando una garrafa explota, inevitablemente deja la carcasa de esa garrafa, de ese propio instrumento para almacenar combustible en algún lugar de la escena donde se ha producido el hecho, lo que paradójicamente es contradictorio con la versión de las autoridades en el presente caso, que afirman que, por lo menos hasta el momento, no se han encontrado restos mayores de esa garrafa. ¿Qué puede haber sucedido? Bueno, para mí, desde los experimentos que hemos hecho en varias oportunidades, las explosiones de otras garrafas en restaurantes, en otros recintos, accidentes que han habido, es casi imposible que no se encuentren los restos de la garrafa, porque en realidad la garrafa es un recipiente cerrado herméticamente que contiene gas líquido. Justamente estamos viendo, las imágenes de la explosión y sus consecuencias. Es un líquido, el gas en realidad es gas de petróleo, es un líquido, no es un explosivo concentrado ni endurecido, ya que como la nitroglicerina, que es la base en los explosivos militares. Uno se pregunta y dice, pero ¿por qué? Hemos visto en varios experimentos que hacen los bomberos de que cuando exhiben las garrafas que han explosionado, generalmente la garrafa se abre de un costado o por debajo, o se abre como una especie de cáscara de plátano. Pero muy rara vez la garrafa puede expulsarle los metales. Tendría que ser demasiada la explosión, demasiada la presión, y eso no se da. Ya les repito, han sido N las exposiciones que han hecho los bomberos, indicando a la gente cómo puede operar una garrafa, y hemos visto muchísimas cómo se abren estas garrafas cuando explosionan, porque el líquido es como un río que busca por dónde escapar cuando tiene demasiada presión. Por lo que usted nos dice entonces, en el caso de una explosión de una garrafa, como lo que presuntamente ha sucedido el pasado sábado, no debería haberse presentado el fenómeno de la fragmentación. No. Tendría que haber habido mucha concentración de gas. Mire, las únicas oportunidades en las que yo he visto que se fracciona una garrafa, o los garrafones que le llaman, por ejemplo, ha sido en Colombia, y alguna vez la oportunidad en Irak, lo que han hecho en Libia o en Siria. ¿Cómo lograba en Colombia, por ejemplo, las FARC o las guerrillas frente al ejército, o puestos policiales o puestos militares, usando garrafas? Las forraban o les adicionaban explosivos extras para lograr que la garrafa, al momento de estallar, porque se provoca una explosión, que vaya a salir la onda, y al mismo tiempo el explosivo causa una implosión.
Y ese choque de dos ondas que explosionan es lo que logra fragmentar la garrafa, pero con explosivos extras. Lo mismo se ha hecho, por ejemplo, en Irak, como es que les han dado a los norteamericanos con garrafones, porque allá le dicen garrafones, es forrando las garrafas con cinta aislante y pegándole piedras, clavos y explosivos extras para que ayuden a fragmentar la garrafa. Cosa que aparentemente no ha ocurrido el pasado sábado. No, me parece que es una especulación, es una de las tantas posibilidades de que haya sido posible alguna falla en las colecciones internas en tierra que se haya hecho de gas, porque es demasiada concentración de gas. Antes de esa hipótesis, perdón, ¿descartaría usted entonces la posibilidad de que haya sido una explosión de una garrafa? Porque, de acuerdo a su explicación, los bomberos o la policía deberían encontrar esa garrafa. Deberían encontrar por lo menos las coronas de la garrafa. ¿A qué me refiero? La parte superior y la parte inferior de la garrafa. ¿De acuerdo? Y deberían haber los trozos, los pedazos, porque no todos se van a incrustar en todas partes. Si usted en una investigación de un tiroteo y demás con calibres 22, calibres pequeños, puede encontrar los cartuchos, puede encontrar las vainas, ¿por qué no de una garrafa de gas? Y además, ya le digo, han habido bastantes accidentes. Nosotros hemos hecho hace años un experimento en Corocoro, ya utilizando un par de garrafas, 25 metros escondidas en una trinchera, 50 centímetros, hemos sentido si la onda expansiva, nos afecta la onda expansiva, porque una explosión, el objetivo de una explosión, sea garrafa o un explosivo militar, está en la onda de presión que provoca la explosión. Eso es lo que mata, eso es lo que hiera a la persona, dependiendo de la distancia en la que usted se encuentre cerca al explosivo. Es decir, ¿por qué algunos dicen, bueno, es que como que una garrafa puede provocar tantos muertos, tantos heridos, murieron niños, pero también hay que ir al otro lado de la balanza? Es posible que haya sido una garrafa que haya estallado. ¿Por qué murieron tan rápidamente los niños? Porque la onda de presión, cuando usted está cerca, el cuerpo humano está compuesto por tejidos blancos y la mayor parte de nuestro cuerpo es líquido. Entonces, una onda de presión es como cuando usted va a un concierto y escucha esos parlantes tan fuertes, siente en el cuerpo, ¿no es cierto? Esas ondas de la música, el estruendo que le hacen al cuerpo. Es peor una onda, una explosión. La onda de explosión tiene una velocidad 0 milésimas de segundos. Y eso es lo que le afecta al cuerpo. Un niño en formación tiene los tejidos demasiado blandos y prácticamente una onda explosiva, una onda expansiva hace estragos en su cuerpo. Por estos antecedentes, usted sugería, antes de mi última pregunta, la posibilidad, remarquemos que es eso, una posibilidad de que la explosión se haya debido a algún problema en la red de gas natural. ¿Es así? Posible, porque es demasiada concentración de gas. Si bien ha habido explosiones, incluso acá en La Paz, en edificios, donde todo el edificio, todo el bloque de edificios tiembla, pero la onda expansiva se disipa rápidamente porque el gas es expansivo. Aunque IPFB dio a conocer un comunicado en el que descartaba esta posibilidad. Puede haber descartado la posibilidad, pero yo no la excluiría, porque es demasiada concentración de gas. Es posible que inclusive el número de bajas, también cuando vamos al otro lado de la balanza, haya sido porque cuando hay explosiones acá, por ejemplo en La Paz, en los restaurantes, en cualquier parte del mundo, una cocina, las bajas son menores porque generalmente está el cocinero, su ayudante y alguien más. Son pocas las personas que están en una cocina. En este caso se trata de un puesto de comida que estaba rodeado por personas y muy cercas a lo que cocinan las personas. Vaya usted a la feria, a las citas o estas ferias que normalmente tenemos en nuestro país. Al aire libre. Al aire libre. Y usted va a ver, por ejemplo, cuando hacen buñuelos o hacen api y demás, concentran el perol, debajo está la garrafa y empiezan a calentar e improvisan. Porque las conexiones generalmente son mangueras plásticas que con el calor se van dilatando. Y a veces aseguran con alambres, por más alambre que usted le asegure, con el tiempo esa dilatación de la manguera va empujando el alambre y se va cortando. Por eso usted va a ver que muchas vendedoras han aprendido a fortalecer sus mangueras con tiras de gomas. Las van forrando con tiras de gomas, porque ya sabe que cuando se calienta mucho una garrafa se empieza a condensar allá dentro el gas, y eso es mucho más peligroso. Entonces, antes de hablar de los acontecimientos de ayer martes y de la explosión, respecto al sábado, restaría que las autoridades, para reforzar la hipótesis de la explosión de la garrafa, presenten o encuentren los restos de la garrafa como tal. Tienen que presentar, bomberos tiene acá en La Paz, y lo hemos visto, muchas exhibiciones que ellos han hecho, y muy buenas exhibiciones, de decir, bueno, si usted abre la garrafa de gas y enciende, no va a estar la garrafa, sale una llamarada. Ya, y el bombero le enseña cómo apagar. Tiene que ser una reacción, ya sea eléctrica o un fuego, que haya sido tan rápido para que ubique la presión del gas que está saliendo.
porque si la presión del gas no es muy fuerte, difícilmente se provoca la explosión. Pero si el gas, cuando la garrafa está muy presionada, muy sobrecargada, empieza a escapar rápido y encuentra una llama, incluso un foco de luz, sí puede llegar a hacerse una explosión. Pero en este caso tiene que haber la garrafa, tienen que haber restos de la garrafa. No se puede perder una garrafa así por así. Muy bien. Queda entonces pendiente este tema como parte de las investigaciones policiales respecto al hecho que se registró el pasado sábado en Oruro. Hablemos ahora de la explosión de ayer martes, donde sí, por las evidencias y la información que se cuenta, hubo una detonación que, de acuerdo a bomberos y a la policía, habría sido provocada por una carga de aproximadamente 13 kilos de dinamita y de ANFO. Sí. ¿Esta versión coincide con lo que se sabe del escenario de la detonación? Es posible, pero antes es necesario aclarar lo siguiente. Mucha gente pregunta y dice por qué una garrafa de gas no se fragmenta como lo es un explosivo militar, las famosas granadas de mano, sin ir más lejos. Dicen una granada de fragmentación o una bomba militar que cae o una granada disparada por cañón se fragmentan, producen la famosa metralla. Porque hay una diferencia, la garrafa de gas está llena de un líquido que busca un punto de escape. Generalmente es por la falta de una buena soldadura que tienen las garrafas o se desgasta esta soldadura, ¿no es cierto? En cambio, el explosivo militar está en base a nitroglicerina, en base a TNT, y está comprimido en una camisa de metal, las granadas de mortero, las granadas de mano, que es metal. Y esta nitroglicerina, estos explosivos, son los que realmente multiplican la fragmentación de la granada al momento de estallar, aumentan la presión. Ese es el objetivo del explosivo militar, para ahí, por un lado. Muy bien. En este caso, que me formulaba, sí se trata de una explosión. Sí se trata de una explosión. 3 kilos de dinamita, sin contar el ANFO, es bastante. Es bastante, ¿no? Por eso se ha producido el cráter, pero lo curioso es de que se adiciona ANFO. ¿Qué es el ANFO? En realidad el ANFO son sales de amonio, es nitrato de amonio. Que aclaremos a nuestra audiencia, el nitrato de amonio es un fertilizante, que se utiliza en la agricultura, que mezclado con ciertos combustibles da origen al ANFO, que se convierte en un arma peligrosa, en un explosivo. Exacto, y es además muy barato. Por eso se utiliza con mucha frecuencia en los centros mineros o cuando se abren carreteras o una cantera, porque el ANFO ayuda a que se aumente la onda de presión del estallido de un cartucho de dinamita, aumenta la presión. Ese es el ANFO, sí. Y además, para hacer explosionar ANFO con dinamita, uno tiene que saber cómo manipular los explosivos o cómo iniciar la carga de explosión. No es muy fácil manipular, tampoco es muy difícil. Tiene que haber sido alguien que ha sabido cómo hacer la carga, si es que ese es digamos, la verdad de la explosión de la dinamita, porque o han dejado caer intencionalmente o alguien ha puesto el explosivo y ha tenido suficiente tiempo para alejarse y sabe lo que es el ANFO, sabe lo que es la dinamita. Una combinación, solamente 14, 15 o 20 kilos de ANFO o 40 kilos de ANFO en un bus o un camión hacen una tremenda explosión. Eso lo he visto a varios experimentos en Estados Unidos. Un bus simple tipo escolar, con 40 kilos de ANFO, pues vuela todo el bus. Una pregunta de sentido común. ¿En Bolivia es tan fácil conseguir dinamita? Creo que la respuesta la sabemos todos. ¿En el caso del ANFO también? Sí. Mire, especialmente la dinamita, N veces nos hemos cansado de decirles, por favor, controlen estas empresas a veces dependientes del Ministerio de Defensa que producen dinamita, porque ¿quién no tiene dinamita acá? Cuando marchan, no solamente los mineros, los campesinos tienen dinamita. Cuando pelean los vecinos por los terrenos, utilizan cartuchos de dinamita. Los estudiantes de la FUL, cuando se han peleado aquí en La Paz o en Cochabamba por las instalaciones, han usado dinamita. Que los normalistas bloquean en Guarizata con dinamita. ¿Quién no tiene dinamita? Lo mismo el nitrato de amonio. El nitrato de amonio no es difícil de conseguir. Y tenemos el Así es. Y recordamos que el ANFO, de acuerdo a los estudios que se tienen hasta ahora, es el explosivo más utilizado, por ejemplo, por el IRA en Irlanda del Norte, por el ETA en España y por las fuerzas que combaten la ocupación estadounidense en Afganistán. Exacto, es lo que más se ha utilizado, es el ANFO, garrafas de gas y explosivos comunes en Irak, por ejemplo, o en Afganistán. Con ANFO, suficiente cantidad de ANFO, entre 200 y 250 kilos, pueden levantar con una explosión un tanque de 70 toneladas, como ha sucedido en Irak. Y no vamos a dar la receta, pero sí es fácil. Imposible. Muy bien. Vamos a seguir hablando del tema. Hemos tenido ya varias luces al respecto. Vamos a seguir en esta entrevista con el analista en temas de defensa y tecnología militar, Samuel Montaño, pero también vamos a establecer contacto con Oruro para que periodistas de esa ciudad nos den información del estado
estado actual que vive la ciudad de Oruro y también nos permitan recapitular los momentos dramáticos que se vivieron, especialmente la jornada de ayer martes. Temas que derivan del que estamos tratando, que llegarán tras la siguiente pausa. (23:35) en hora 23. Vamos a lo anunciado, el contacto con la ciudad de Oruro. Allí estamos en contacto o en comunicación con tres periodistas del periódico La Patria. Se trata de David Rocha, jefe de redacción de ese medio de comunicación, y de Deymar Antesana y Álvaro Escalera, periodistas, editores, estos dos últimos, del suplemento policial del mismo medio, es decir, del periódico La Patria. Buenas noches a los tres periodistas que nos van a acompañar en los próximos instantes. En principio, permítame comenzar con David Rocha para preguntarle si para el día de mañana está programada la reanudación de actividades en escuelas, en colegios y en la universidad, a diferencia de lo que ocurrió hoy en esa ciudad. Buenas noches, la respuesta, por favor, David. ¿Qué tal, Juan Pablo? Un gusto tener contacto y informarles pues, desde la ciudad de Oruro. Bueno, sí, te comento que el día de mañana ya está previsto que todas las actividades académicas de la universidad, las actividades educativas en los diferentes colegios, va a ser normal. Así han dispuesto el director departamental de educación y las autoridades de la Universidad Técnica de Oruro. En ese sentido, va a ser diferente a lo que ha pasado hoy día, ya tratando de volver a la normalidad que se vivía aquí en la ciudad de Oruro. Gracias por la respuesta y por la brevedad. Vamos ahora con Deymar Antesana. Él, ya lo decía, es periodista y editor del suplemento policial del periódico La Patria, que tuvo una cobertura importante en las ediciones de los últimos días y especialmente en la de esta jornada miércoles en relación a la explosión de ayer. Deymar, la pregunta: ¿qué fue lo más impactante que observaste al llegar a la escena de la explosión, casi en el mismo lugar de la que se registró el pasado sábado? ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas noches a todos los amigos de Hora 23. Bueno, definitivamente creo que lo más impactante es el atentado que sufre el Carnaval de Oruro, ¿no? Porque tú no crees o no tienes idea de lo que significa que cuando tú estás bailando, etcétera, escuches una explosión y de repente pues toda la alegría, todo ese sentimiento de fe y devoción que tienes, pues va cambiando y definitivamente pues te causa un impacto grande que hace que te encuentres con sentimientos muy encontrados, podemos decirlo de esa manera. Al llegar al lugar obviamente ves un desastre total, y tu mente es complicada que comprenda que hay ese tipo de situaciones en tu ciudad, en una ciudad que es pacífica, y definitivamente pues realmente te afecta, ¿no? Como persona primero y luego como periodista. Sin embargo, hay que separar un poco los sentimientos porque tienes que hacer tu trabajo y ver de manera fría la situación que se vive precisamente en el lugar del hecho, y eso es lo que ha pasado tanto el sábado como ayer martes por la tarde. En relación a ese panorama, Álvaro, ustedes contaron en el periódico, por ejemplo, la historia de una familia, creo que de 4 integrantes, que buscaba una mochila para uno de los niños, el padre, la madre, 2 menores, una mochila para reanudar clases en esta jornada miércoles, y uno de los menores perdió la vida. Quizás es el ejemplo más dramático de lo que sucedió el día de ayer en Oruro. Así es, buenas noches, Juan Pablo, buenas noches a todos los amigos de Hora 23. Realmente se han vivido muchas historias complejas, tristes, que duelen realmente a todos los hondureños y también nos duelen a nosotros como periodistas. Si bien, como dice Deymar, tenemos que intentar separar estos sentimientos al momento de hacer nuestro trabajo, aún así nos afecta mucho. A mí me afectó de manera especial no solamente esa historia, sino muchas otras, porque yo vivo muy cerca de donde han ocurrido las explosiones. De hecho, la segunda explosión la viví como testigo, no tanto un periodista más. Entonces, realmente a uno le duele ver este tipo de situaciones. Es difícil comprender que algo así suceda. Se habla de atentados, se habla de terrorismo, se habla de muchas cosas en este momento,
Y lamentablemente estamos un poco en la incertidumbre porque las autoridades en Oruro, por lo menos, no dicen nada certero, no expresan en realidad lo que está pasando. La gente está en mucha incertidumbre, te cuento, acá en Oruro, y si bien mañana se retornan las actividades habituales, la gente aún está con temor. Muchos no quieren mandar a sus hijos al colegio a pesar de que ya se ha dicho que se retornan las clases, pero lo que preocupa es la falta de información ahora. Evidentemente la gente está todavía con temor en la ciudad de Oruro. Vamos a volver en algunos instantes con ustedes a un nuevo contacto para preguntarles, por ejemplo, sobre las graves deficiencias que se han detectado a raíz de este caso en el sistema de salud de la ciudad de Oruro, que no ha sido capaz de atender con la prontitud y con la especialidad necesaria los casos de heridos que se han presentado a raíz de esa explosión. Volveremos enseguida con ustedes, por favor. Antes, aquí en estudio con el especialista Samuel Montaño, si concluimos o establecemos como una posibilidad la explosión de dinamita y anfo en Oruro, ¿cómo se manipula una carga explosiva de ese tipo para que detone en un determinado momento? ¿Se utiliza una mecha, se utiliza un cronómetro, un reloj? ¿Cómo se calcula el momento de detonación de un explosivo de ese tipo? Bueno, hay distintas formas de ser el iniciador o comúnmente llamados el encendido de un explosivo. Por lo general en nuestro medio lo que más se utiliza es la mecha lenta, ¿no? Y para hacer, digamos, un atentado, una suposición en cualquier parte del mundo y no ser detectada la mecha, es que la mecha se la conecta dentro de un recipiente extra, es decir, dentro de un cilindro y demás allá, de tal modo que ni el olor ni el consumo de la mecha pueda ser detectado. En el caso para iniciar un explosivo, por ejemplo, los explosivos que utilizan los cachorros de dinamita, generalmente a veces se utilizan fulminantes o a veces se utilizan las mechas lentas y calculan. Se calcula, usted enciende una mecha de unos 30 centímetros y va calculando el recorrido. Y la mecha, y en base a ese recorrido, puede claro, estar en una mochila, por ejemplo. Y puede estar en una mochila, por ejemplo, ¿no? Y usted va calculando, ¿no? Va calculando qué tiempo necesita para dejar encender y todo eso, porque al momento incluso de encender, si hay demasiada gente, va a ser demasiado obvio y tiene que ver la forma en cómo va a encender la mecha. Puede ser un iniciador eléctrico, a un reloj adaptado, una especie de cronómetro en base a engranajes especialmente, que puede iniciar una carga, una chispa, una detonación o una llamarada dentro de la mochila o dentro de un recipiente, dentro de una caja para iniciar la explosión. Generalmente el anfo, para que la gente lo entienda, cómo se utilizan, por ejemplo, en la mina, perforan, ¿no? Y eso nos han explicado y lo hemos dicho mucho con los mineros. Se perfora, se mete el cartucho y se mete el anfo como un relleno. Para usarlo, digamos, para otro tipo de explosiones como se hace en el Medio Oriente y demás, incluso para atacar vehículos blindados, se utiliza el explosivo, sean granadas, sean C4, sea dinamita, y eso se pone en un recipiente generalmente de metal para conseguir una mayor presión. Un metal ahuecado. En el centro usted ubica el explosivo y empieza a rellenar el restante del recipiente, una lata de leche, por ejemplo, con anfo. El anfo generalmente es granulado, ¿de acuerdo? Es granulado, lo va rellenando y presionando. Luego usted tapa ese recipiente, siempre con un orificio de salida para provocar la explosión. Y si usted quiere más efectos, empieza a forrar con otros elementos este recipiente, más metal, incluso cinta aislante, ya para crear más presión, le ponen piedras, todo lo que usted quiera, y produce una onda de presión muchísimo mayor. En el caso de la explosión del pasado sábado, usted tiene dudas respecto a la versión de que se haya tratado de una garrafa. En el caso de la explosión de ayer martes, ¿tiene alguna duda de que se haya tratado de un explosivo, como se ha dicho, dinamita y anfo? Tengo mis dudas. Puede ser que hayan utilizado dinamita y anfo. La pregunta es cómo han determinado que han usado anfo. La dinamita es posible por el tipo de gas que puede producir, el color del gas, pero el anfo, ¿cómo lo han determinado? Porque el anfo no deja rastro, se consume todo. ¿Cómo han determinado que ha sido anfo? ¿No? Y eso es lo que tienen que dar las investigaciones, concluir las investigaciones. ¿Cómo han determinado que extra se ha utilizado anfo? Si no fuera esa la opción, ¿cuál sería la segunda hipótesis como posible causa de la explosión? Vamos a suponer en un principio que haya sido una carga de dinamita, es posible, y en contacto en tierra, por eso el cráter, ¿no?
porque a veces un cartucho de dinamita estándar le produce la explosión una presión entre los 3.500 a 4.000 kilos por pulgada cuadrada, por la presión que hace. Si está ya de determinada altura, la presión disminuye, pero se hace la onda expansiva. Ahora, también hay la posibilidad de que haya sido una falla en las conexiones de gas. Todo es posible. ¿Y por qué se puede sospechar incluso las conexiones de gas? Nada puede escapar a las investigaciones. Porque no olvidemos que tenemos la mala costumbre, que acá lo vemos en La Paz, que se ponen las instalaciones del gas incluso a nivel de tierra, a nivel de calzada o las aceras, y hay camiones que se suben a las aceras para descargar en los mercados y demás con un peso tremendo y presionan esas instalaciones, y no es como algunos dicen, bueno, se pone el tubo y se le pone tierra cernida, va a aguantar y demás allá porque es un tubo resistente. No, todo tiene un límite. Muy bien, está clara esa versión. Reiteramos que no estamos dando conclusiones, estamos hablando de posibilidades. Las propias autoridades encargadas de la investigación han dicho que no se cierran a ninguna opción en las investigaciones que se han abierto en las últimas horas. A propósito de esas investigaciones, volvemos al contacto con la ciudad de Oruro. Le pregunto a David Rocha, jefe de redacción del periódico La Patria, si ha sido posible obtener hoy alguna información adicional a la ya conocida en las últimas horas, o se ha evidenciado y se ha cumplido la advertencia de la policía de que se trata de una investigación por el momento cerrada. Estamos en el contacto con la ciudad de Oruro. Reitero la pregunta para David. ¿Se ha ratificado la posición de la policía hoy de que se trata de una investigación por el momento cerrada? ¿No se han conocido detalles adicionales a los ya difundidos en las últimas horas sobre lo que pasó ayer en la capital orureña? Sí, efectivamente, Juan Pablo, se está manejando muy herméticamente la información que se genera desde las fuentes oficiales. Hablamos de la Fiscalía, de la Policía, no se está llamando a conferencias de prensa, no se está emitiendo más bien información sobre este aspecto. Entendemos que las fuentes primarias son las únicas en las que debemos confiar. Se ha viralizado mucho este tema en las redes sociales, también se ha generado mucha polémica. Entendemos que el periódico, por el trabajo responsable que le caracteriza, es que ha asumido trabajar directamente con esas fuentes, y lo estamos haciendo así de la manera más responsable. Como tú mencionabas, no se está dando ninguna versión oficial desde el gobierno ni desde la policía departamental tampoco. Una pregunta para Deimar, la anunciaba antes de la palabra de nuestro entrevistado aquí en Hora 23 en La Paz. La explosión de ayer y también la del sábado ha desnudado la fragilidad del sistema de atención médica en Oruro, una ciudad casi con 250.000 de habitantes que no cuenta aparentemente con los suficientes centros hospitalarios y con la suficiente calidad para prestar socorro inmediato a las víctimas. ¿Es así el panorama que se ha presentado en Oruro? Juan Pablo, mira, hay que determinar varios aspectos en este hecho. Yo creo que una de las tareas afinadas de las autoridades fue precisamente poner las vallas de seguridad a una cuadra a la redonda del ingreso, de la entrada del carnaval. Eso ha permitido que las comerciantes puedan estar precisamente a una cuadra de distancia, y eso ha facilitado mucho el trabajo de la policía, que ha actuado inmediatamente. Eso sí podemos destacarlo. La otra parte que tú mencionas, el tema de salud, realmente es precario en nuestro departamento, pero se tiene, por ejemplo, el hospital de tercer nivel, como es el Seguro Corea, que evidentemente ha prestado la atención necesaria a quienes han llegado allá. Muy distinto de lo que ha pasado, por ejemplo, en el Hospital General. No se tienen las condiciones necesarias, y eso es obviamente decadez de nuestras autoridades, hay que decirlo abiertamente. Tenemos otros centros que son privados donde también se les ha brindado la atención necesaria. Entonces, creemos que se debe hacer más énfasis en este tema, y sobre todo tener una conciencia ciudadana, tener una conciencia desde las autoridades, porque es importante dar prioridad al tema de salud. Y cuando hay este tipo de actividades, con mayor razón, porque pueden existir eventualidades de toda naturaleza, y evidentemente pues se debe actuar en el momento. Estamos hablando de vidas humanas, que es lo más importante que debemos observar.
Deficiencias que están obligadas a ser superadas por las autoridades. Quizás en La Paz hay centros especializados, pero trasladar un paciente por los 250 y tantos kilómetros que separan a La Paz de Oruro en condiciones críticas, desde luego, no parece ser la mejor opción. La última pregunta para Álvaro: ¿qué de novedad sobre el tema van a presentar en la edición de mañana respecto al tema que estamos abordando? Bueno, Juan Pablo, lamentablemente en cuanto a nueva información, como ya lo decía David, poco se tiene, las autoridades han cerrado el tema, la investigación es cerrada en este momento. Hoy realmente ha sido penoso lo que se ha vivido para la prensa hondureña y también la prensa nacional que ha estado presente acá. Se convocó una conferencia de prensa aproximadamente al mediodía. Lamentablemente nos hicieron esperar más de 2 horas y media. El ministro Carlos Romero, que se encontraba en reunión en el despacho del comandante departamental, junto al comandante general de la policía, salieron, se subieron a su vehículo y salieron raudamente, dejando a toda la prensa plantada. Se encontraba ya preparado todo en el salón de banderas del comando departamental. Entonces tenemos poca información, sin embargo, tenemos también algunas novedades. Por ejemplo, vamos a tener una crónica interesante de lo que ha sido precisamente la segunda explosión. Como te comentaba antes, he tenido, he estado en todo caso como testigo en la segunda explosión, he visto toda la explosión, cómo ha sucedido todo, cómo la gente ha corrido espantada, asustada y confundida, porque realmente no creían que por segunda vez se daba una explosión prácticamente en el mismo lugar. Entonces vamos a tener todavía mucho material y esperemos que las autoridades abran la información. No entendemos por qué declaran en reserva, no se trata de un caso de una violación, no existen menores de edad en ese tipo de temas. Hay fallecidos, claro, pero nos llama la atención que cierren de esta manera la información a la gente, que como te digo, y la gente me escribía mientras estábamos también en la pausa, hay mucha incertidumbre. No saben qué sucede, no saben qué creer, las redes sociales no están ayudando demasiado. Entonces pedimos a las autoridades que por favor sean un poco más abiertas en este tema. La gente aún está temerosa en Oruro y realmente molesta también porque no existe información oficial. Muchas gracias a David, a Deimar y a Álvaro por el contacto con la redacción de La Patria en Oruro. Valoramos el trabajo que han realizado en las últimas horas y la información que han proporcionado a los televidentes de Hora 23. Gracias y será hasta una próxima oportunidad. Volvemos aquí en estudio con Samuel Montaño, ya también para ir cerrando el tema. Quizás además de la falta de información que se ha observado y que es necesaria que sea presentada con claridad y transparencia por las autoridades, conversábamos mientras veíamos una nota sobre un tema alarmante, que lo tratamos al principio, pero que quizás sea útil reiterar para el cierre de esta entrevista: la facilidad con la que en el país se pueden conseguir explosivos como la dinamita. Así es. Mire, se acordará usted la fecha, el 1 de mayo del pasado año, cuando lamentablemente el gobierno reinstauró este decreto para el uso libre de la dinamita en las marchas mineras, en las marchas de la Central Obrera, porque supuestamente, entre comillas, es parte de los revolucionarios o parte de las costumbres de algunos políticos, de algunos que marchan, que me parece algo espantoso, ¿no? En esa misma oportunidad, cuando se reinstauró este decreto, reaparecieron los famosos rollos de mecha lenta, nada más ni nada menos, vendidos en los puestos de las famosas chifleras, así le dicen en la calle Santa Cruz. Usted va y encuentra... Aquí en La Paz. Aquí en La Paz, de acuerdo. Y si conversa un poco más, insiste un poco más, de ellas puede conseguir los cartuchos de dinamita. A mí me ha sorprendido cuando alguna vez nos hemos aproximado con gente que vino de fuera del país a investigar precisamente esta maravilla de que cómo utilizan la dinamita como confites en las marchas, y para cualquier evento que tengan, cualquier convulsión que tenga Bolivia, siempre está presente la dinamita, quieramos o no. Por su experiencia en otros países, hablemos por ejemplo de países vecinos, Chile, Argentina, Paraguay, ¿es así de fácil conseguir dinamita? No puede usted conseguir así fácilmente. Peor, por ejemplo, en el Perú usted no puede conseguir dinamita o explosivos en esa forma, peor aún con la experiencia que han tenido con Sendero Luminoso. En Chile no se atreve usted ni siquiera a mencionar dinamita en la calle, porque ahí sí le sanciona. O en los Estados Unidos basta con que usted levante. Hemos sido testigos cerca, hemos visto esto en el aeropuerto de Nueva York, alguien levantó en la avenida cerca del aeropuerto una navaja amenazando y no le dijeron alto y baje la navaja, directamente lo mataron. Peor si usted exhibe un cartucho de dinamita. Por eso
espantadísimos, veían muchas gentes. Por ejemplo, yo he recibido mucho comentario del Japón. Decían, pero ¿cómo ustedes utilizan la dinamita para esto en las calles? No puede ser, a títulos revolucionarios, no puede ser. Hace poco visitamos con los militares austriacos que venían de visita al país como turistas y se llegó hasta la localidad de Callapa, en Oruro, al extremo, cerca a la frontera con Chile, cerca al río Lauca. Y había un festejo de una comunidad, un festejo religioso, y llegado el momento, tocaron bocinas y dijeron fuegos artificiales. Y se trataba de hacer detonar más de 100 cartuchos en distintas formas en toda la comunidad. Y la pregunta era, es una comunidad, campesinos, tienen sus costumbres, pero ¿por qué la dinamita? ¿De dónde sacan la dinamita? ¿Y por qué la utilizan como parte del festejo? O sea, ¿qué les pasa, no? Y como si nada, bajaban del micro, me acuerdo, llegó un micro llevando las cajas, las dinamita en bolsas y demás. Entonces cualquiera la comercializa acá, cualquiera especula, y aún peor, cuando hay una minería, y eso me explicaban algunos dirigentes mineros, ilegal que opera en Bolivia y también les es fácil conseguir los cartuchos de dinamita. Ya les repito, ¿quién no tiene dinamita acá? A mí me sorprende, por ejemplo, esas peleas que han tenido en la FUL de Cochabamba o en la FUL de La Paz, donde no ha habido cachorros de dinamita. O los normalistas que salen a la carretera a bloquear y con cartuchos de dinamita. ¿Cuántas veces hemos visto aquí en La Paz, no solamente mineros, campesinos, los que pueden conseguir, la consiguen? No es difícil en Bolivia. Uno de los temas que deben analizarse de forma urgente y necesaria y que surgen lamentablemente a raíz de hechos tan lamentables como los que se han registrado en las últimas horas en Oruro, que forman parte de un complejo panorama que hemos intentado desentrañar, formulando algunas hipótesis y probabilidades respecto a lo que ha acontecido. Ahora sí, para finalizar, señor Montaño, ¿qué restaría por hacer a las autoridades para resolver el tema de lo que ha pasado en Oruro el sábado y el martes? Miren, tiene por la forma en que ha muerto la gente, la cantidad de gente que ha muerto y el trauma que ha causado en toda una ciudad, tienen que poner todos los recursos y pueden pedir ayuda a peritos de la Argentina, del Brasil, de donde sea, tienen que hacerlo por la cantidad de gente que ha muerto y en la forma que ha muerto. No nos pueden decir, no hay rastros de esto, no hay rastros de aquello. Mire, un Boeing 7747 con simples explosivos que se cayó por el Medio Oriente, y los norteamericanos, tremendo avión, y se han dado el trabajo de recolectar en todo el terreno todas las pruebas hasta encontrar el rastro de los explosivos para saber qué tipo de explosivos y dónde los pusieron, y lograron localizar. La dinamita, por más explosión que tenga, usted puede localizar los restos, el forro de la dinamita, etcétera, etcétera. No todo se va a perder. Es como esas series de televisión, si tienen que agarrar una lupa y buscar todo el terreno, no tienen que hacerlo, para determinar exactamente cómo se ha manipulado eso y ver, darnos las razones exactas, cómo suponen que han utilizado ANFO. Y eso es una pregunta. El ANFO es incoloro y a veces no despide un olor. ¿Cómo han supuesto tan rápido el uso del ANFO? La dinamita se la puede ubicar, pero ¿y el ANFO? ¿Le parece una conclusión muy apresurada demasiado la del uso del ANFO? Demasiado rápido. Demasiado. El ANFO casi no le deja rastros como la dinamita. La dinamita sí le deja rastros. Elementos que quedan para la investigación, para el análisis y desde luego para el informe que deben prestar las autoridades con la transparencia y la celeridad necesarias para evitar ese clima de dudas, confusión y múltiples hipótesis que ha surgido en los últimos días. Muchas gracias a Samuel Montaño, analista en temas de defensa y tecnología militar, por la información y el análisis que nos ha brindado, que estoy seguro ha dado muchas luces respecto al tema que debatimos los bolivianos desde el pasado sábado. Gracias a usted por la oportunidad. Dejamos aquí este tema, desde luego lo vamos a seguir tratando en las siguientes jornadas. Por ahora nos vamos a un corte y luego seguiremos con otra etapa de Hora 23. Bueno, estamos comenzando una nueva jornada y es momento de conocer las noticias más destacadas de este miércoles que acaba de finalizar. La policía confirmó que este miércoles la segunda explosión suscitada en la ciudad de Oruro fue provocada con más de 3 kilos de dinamita. Producto del siniestro serían 4 las personas muertas y existiría por lo menos 9 heridos. Así lo hizo conocer el comandante de la policía, el general Faustino Mendoza, en declaraciones a la prensa.
La entrada del Corso de Corsos de Cochabamba, que debía realizarse el 17 de febrero, fue suspendida en solidaridad con las víctimas de los desastres naturales causados por las lluvias registradas en el último mes en varios municipios de esa región. Informó este miércoles el secretario general de la Alcaldía de Cochabamba, Ricardo Pol. Explicó que la decisión de suspender esta actividad fue tomada también en solidaridad con las familias de las 12 víctimas de las 2 explosiones registradas en los últimos 5 días en el departamento occidental de Oruro. Y para finalizar, los presidentes de los comités cívicos de 5 regiones del país se adhirieron este miércoles al Consejo Nacional de Defensa de la Democracia para resguardar los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016, que negó al presidente Evo Morales la posibilidad de ser candidato en los comicios generales de 2019. Se trata de los comités cívicos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Montero y El Alto, que sellaron una alianza de facto con el CONADE. Los hechos que se registraron en la ciudad de Oruro el pasado sábado y ayer martes, desde luego han ocupado gran parte de la atención de los medios de información en las últimas jornadas, desplazando en parte al tema que había sido el número 1 en cuanto a preocupación y cobertura informativa en el país en las últimas semanas. Me refiero a los desastres, las lluvias y las inundaciones que se registraron en gran parte del territorio nacional. Fenómenos naturales o no, unos dicen que no se trata de fenómenos naturales que tienen relación con el cambio climático. Esa es la versión de algunos expertos. Para hablar de esa relación, desastres, cambio climático y de temas derivados de este panorama, hemos invitado para esta jornada en Hora 23 a Iván Zambrana Flores, director de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Junto con Paola, damos la bienvenida al señor Zambrana. Muchas gracias. Bienvenido, señor Zambrana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, desde hace muchos años atrás ya se vienen publicando distintas investigaciones, distinta información que alertan acerca de las amenazas del cambio climático a nivel mundial. Todo lo que vemos actualmente, inundaciones, ríos sumamente caudalosos, desbordes de ríos, sequías de los últimos años, disminución de agua para el consumo, veranos más calurosos, dicen muchas personas haber sentido en lo que es la parte occidental. Todo esto podría ser algunos efectos del cambio climático. Bueno, en realidad nuestra región, si bien ya tiene una historia larga de procesos cíclicos de cambios meteorológicos, principalmente relacionados al ciclo Niño-Niña, se está acumulando cada vez más la evidencia de que tanto el comportamiento de la temperatura y la precipitación en las diferentes partes del país está paulatinamente cambiando y también está aumentando la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos que llamamos, ¿no? Como inundaciones, sequías, etcétera, y es algo ante lo cual Bolivia se tiene que empezar a preparar. Ahora, señor Zambrana, decíamos en la presentación que se trata de fenómenos naturales, pero existe otra tendencia que indica que no se trataría de fenómenos exclusivamente naturales, sino de fenómenos resultados de una mala acción del hombre. En el país estamos haciendo bien las cosas en el manejo de la deforestación, del manejo de cuencas, del manejo de lo que significa la emisión de gases y de contribución al efecto invernadero. ¿Estamos haciendo bien las cosas? Bueno, ahí hay dos temas de los que hay que hablar, ¿no? El primero es la causa estructural del cambio climático, que son las emisiones causadas pero por un tipo de sistema, ¿no? El sistema capitalista, y que sucede a nivel global. Ahora, la pregunta es cómo reaccionamos y cómo actuamos respecto a los impactos que causa ese problema global que es el cambio climático. Y ahí evidentemente se necesitan una serie de medidas que deben tomarse en los diferentes sectores, incluyendo la planificación urbana, la planificación de la producción agrícola, etcétera, para poder adaptarnos tanto a los cambios graduales en las zonas que se van a volver más húmedas o más secas, pero también en estar cada vez mejor preparados para gestionar los riesgos emanados de estos eventos extremos. Y en ese caso, Bolivia, como nunca antes, está en condiciones de poder reaccionar de manera efectiva ante los diferentes impactos, ¿no? Eso lo hemos visto tanto en inundaciones como
en diferentes sucesos que han ocurrido en diferentes partes del país, donde el Viceministerio de Defensa Civil junto con las gobernaciones y los municipios han trabajado de manera coordinada para atender este tipo de eventos. Si bien lamentablemente muchas veces se tienen pérdidas humanas, la tardanza en la reacción podría ocasionar aún más desastre. Según algunas investigaciones, afirman que Bolivia podría ser el segundo país de Sudamérica que tiene mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y el quinto menos preparado para mitigar todos los daños causados por los efectos de ese cambio climático. Ahora prácticamente estaríamos diciendo lo contrario, estaríamos negando las afirmaciones de estos estudios. ¿Cuál es la posición de Bolivia respecto a otros países de la región respecto a lo que es la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático? Claro, primero la vulnerabilidad es una combinación de distintos factores internos y externos, ¿no? Primero tenemos la exposición y la sensibilidad hacia los impactos y la capacidad adaptativa, ¿no? Por razones históricas, Bolivia ha tenido un desarrollo muy deprimido en las anteriores décadas, la que ha hecho que Bolivia llegue a ser uno de los países más pobres de la región en el pasado. Pero la posibilidad que hemos tenido en los últimos 10 años de repuntar tanto en la capacidad de inversión pública como de elementos para reaccionar a tanto a los eventos extremos como a la planificación, más bien ha hecho que nuestra capacidad adaptativa crezca mucho más rápidamente que otros países de la región, ¿no? Eso inclusive se ha visto con otro tipo de eventos extremos, como han sido los tsunamis, obviamente que no están relacionados al cambio climático, pero donde se ha visto que, por ejemplo, en Chile, que es uno de los que se presume que puede tener mejor respuesta, también ha desnudado sus deficiencias. En el caso del país, lo que nos hace más vulnerables también es la sensibilidad que tenemos respecto a los diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Y el clima que tienen esos diferentes tipos de ecosistemas, tanto asociados a los fenómenos cíclicos que ya había mencionado, pero también con la profundización generada por el cambio climático global. Ahora, algunos analistas hacen notar una contradicción. Señalan que el gobierno tiene un fuerte discurso de defensa de la madre tierra, pero que no acompaña ese discurso con acciones concretas, por ejemplo, en lo que se denomina una política extractivista que destruye el entorno nacional al buscar un fin primario exportador. Y quizás, dicen estos críticos, la deforestación es la muestra más evidente de ello. Estamos, de acuerdo a informes de distintas fuentes, entre los 10 países que mayor deforestan en el mundo. Y además, de acuerdo a un propio informe oficial, el mapa de deforestación de Bolivia, por ejemplo, en el periodo 2010-2013 habríamos hecho esfumar nada menos que 487.802 hectáreas de bosque, lo que significa más o menos el 13% del territorio de Tarija. Hay una contradicción entre el discurso de la madre tierra y el modelo de deforestación y de extractivismo que se aplica en la economía. A ver, hay dos elementos en la respuesta que se necesita para esa afirmación. Primero, cuando Gonzalo Chávez, que yo veía que estaba consultando, hace esas afirmaciones, correcto, provienen de una posición política que tiene como exfuncionario de gobiernos anteriores y también de un ataque al gobierno actual, no necesariamente por su comportamiento ambiental o en términos de la dimensión ambiental, sino por un cuestionamiento total al modelo redistributivo y que está basado principalmente en el desarrollo integral. Aunque el dato estadístico que le menciono es un informe oficial. Volviendo al dato estadístico, la deforestación que Bolivia ha venido desarrollando está relacionada principalmente a la expansión que ha tenido la misma economía, porque cuando uno ve dónde es la deforestación, no es solamente en las zonas tradicionales de deforestación, que es Santa Cruz y el área del Beni, sino es en todos los lugares donde las familias por primera vez están adquiriendo derecho a la tierra y están también adquiriendo la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Ahora, a diferencia de otros países, lo que Bolivia está haciendo es avanzar en una trayectoria diferente hacia un modelo que sea más armónico con la madre tierra. Esto es algo que perseguimos no de forma puntual respecto a detener a la gente en la deforestación, sino a perseguir un modelo de desarrollo diferente. Entonces, la contradicción no es entre el modelo boliviano y el modelo de los demás países, sino la contradicción que Bolivia queremos resolver es esa separación de lo que es los sistemas humanos de los sistemas naturales.
en Bolivia no se defiende a la naturaleza de los seres humanos, se defiende a la naturaleza con los seres humanos. Y eso es una responsabilidad del Estado central, de los gobiernos locales y de todas las colectividades que están en nuestro país. ¿Cuál es la función que tiene la autoridad de la Madre Tierra respecto a lo que es el monitoreo y la información que se debe brindar respecto a los efectos del cambio climático? Algunos ambientalistas reclaman de que existe una falta de información y que cada vez los fenómenos sorpresas son más frecuentes. ¿Cómo se trabaja respecto a ello? Bueno, en realidad el sistema tanto de gestión de riesgos como de alerta temprana está cada vez consolidándose mejor. El CENAMI hace unas alertas que si bien parecieran que no dieran el tiempo suficiente, no es tanto por su capacidad técnica, sino también es por la baja predictibilidad que ahora se tiene debido precisamente a que el cambio climático está perturbando los patrones de precipitación y temperatura. Ahora, no solamente es el tema de la alerta, es la alerta y la respuesta. Y como nunca antes, y ahora se tiene una capacidad de poder reaccionar, si bien no idealmente, de manera suficiente. En el pasado lo que teníamos que hacer era pedir ayuda a Perú, Argentina, Brasil, para poder atender a los damnificados de los eventos extremos que teníamos. En este caso, ahora existe mucha mayor capacidad de que con el esfuerzo del Estado en todos sus niveles se pueda atender a las necesidades de la población. Ahora, el siguiente paso es tener una política más preventiva, ¿no? Que la gente entienda o desarrolle la capacidad a través de simulacros y procesos de capacitación de saber cómo reaccionar ante los eventos extremos. Y por otro lado, también debe mejorar mucho la planificación local, porque también hay gobiernos locales que son demasiado permisivos en su planificación urbana, donde permiten que se construya en torrenteras, en lugares que son de alto riesgo, y es algo que obviamente tiene que ir madurando en base a las capacidades de cada municipio, ¿no? En algunas regiones del país se ha asociado algunos de los desastres que se han presentado en las últimas semanas con lo que está haciendo la minería cooperativizada, que tiene, lo ha reconocido el propio gobierno, un manejo depredador del medio ambiente. ¿Qué se está haciendo para poner coto a este manejo arbitrario del entorno natural que desde luego perjudica a la naturaleza en la que se extrae algún tipo de mineral y a las poblaciones que luego sufren las consecuencias de este manejo errado? Bueno, el principal problema de la minería cooperativizada no lo asociaría al cambio climático, o sea, son dos procesos completamente diferentes, pero sí es importante entender que cada sector del Estado tiene que ser capaz de poder desarrollar sus acciones con responsabilidad respecto al efecto en los demás sectores, ¿no? En realidad no tenemos una minería de cielo abierto cooperativizada, ¿no? La mayor parte de la minería es de profundidad, es decir, sería absurdo atribuir a la minería cooperativizada de los cambios en las cuencas, por ejemplo, ¿no? Ahora, existen otros elementos que sí afectan a las cuencas, que son obviamente una deforestación mal desarrollada o una desprotección de lo que son los bosques que llegan a estabilizar las diferentes cuencas. Pero no solamente, como les decía, no solamente el riesgo viene de un efecto externo a las personas, sino también de lo que las personas hacemos. Cuando las personas se asientan en lugares como sucedió en el Parque Tunari, en un lugar donde claramente es un desagüe de toda la cuenca, entonces están en una bomba de tiempo, porque en algún momento la lluvia puede rebasar los niveles normales y afectar a esas casas. Entonces también es importante que, como una responsabilidad colectiva, podamos las comunidades urbanas y rurales responder no solamente deteniendo lo que la naturaleza puede hacer, sino también adaptándonos a ella. Estamos cerca de finalizar el segundo mes de este año y bueno, vemos algunos efectos tal vez del cambio climático. Podríamos hacer un análisis ya respecto a lo que tal vez nos espera en este 2018 y transmitir ese análisis a quienes perciben que se están acentuando los efectos del cambio climático. Bueno, hay una confusión que se ha visto en muchos medios de comunicación también importante, que es distinguir lo que es la predicción meteorológica, que tiene una responsabilidad en el CENAMI, de lo que es los escenarios del cambio climático, ¿no?
Nosotros en la Autoridad de la Madre Tierra por primera vez tenemos unos escenarios, además técnicamente consensuados con diferentes instituciones, a los años 2030 y 2050. A partir de esos escenarios que nos hablan de cómo va a variar la temperatura y la precipitación a esa escala, necesitamos ver cuáles serían los impactos sectoriales. Pero en este caso estamos hablando de una preparación de largo plazo. En la preparación de corto plazo, cada ciudad y cada municipio tiene que, a través de su planificación territorial, definir cuáles son las fuentes de amenaza más evidentes o más de mayor riesgo y prepararse entre ellas. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz nosotros hemos visto cómo en el pasado han habido grandes problemas respecto a la crecida de los ríos y se han tomado acciones. Hay ciudades que tienen que prepararse y se han preparado también con ayuda del Estado Central, como Cobija y Trinidad, para poder tener por lo menos cierto grado de resiliencia hacia las crecidas de los ríos. Esto obviamente tiene que continuar, pero además lo que nos falta es lo que se llama la adaptación social, es decir, que las personas sepan dónde acudir cuando hay una crecida de ríos, sepan cómo tener los elementos más inmediatos de alimentación y de medicina para poder resistir los primeros efectos de un impacto de ese tipo, ¿no? La palabra de Iván Zambrana Flores, director de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Agradecemos su presencia en Hora 23 para hablar de este tema que seguramente va a generar muchos comentarios más en el futuro, porque se trata de una realidad compleja que tiene algunas políticas definidas por parte del Estado, pero también necesidades que son urgentes de aplicar en el plazo inmediato. Exactamente, y lo más importante es entender que el cambio climático y la lucha contra el cambio climático es una tarea de todos, ¿no? Nos despedimos. Muy bien, es otra oportunidad de retorno. Momento de irnos a una pausa, ya volvemos con el último bloque de Hora 23, espérenos. Bueno, es momento de enfocarnos en un tema relacionado con el área de la salud que ya lo veníamos anunciando desde el inicio del programa. Un tema que de seguro genera interés y mayor atención en el sexo masculino porque hablamos del cáncer en los testículos, una enfermedad que puede tratarse con éxito, todo depende de la detección temprana. La tasa de incidencia del cáncer de testículo ha estado aumentando en muchos otros países durante varios años. Los expertos no pudieron identificar los motivos para este aumento. Sin embargo, la tasa de incremento ha disminuido recientemente en los últimos años. Sepa usted que el cáncer testicular no es común. Aproximadamente 1 de cada 250 varones desarrolla el cáncer testicular en algún momento de su vida. La edad promedio al momento de realizarse el diagnóstico es de aproximadamente 33 años. Esta enfermedad afecta principalmente a los hombres jóvenes y de mediana edad, aunque alrededor del 6% de los casos ocurre en niños y adolescentes y alrededor de 8% ocurre en hombres mayores de 55 años. Su detección suele darse después de un golpe, donde se observa un bulto. No obstante, muchos jóvenes no acuden al médico y dejan pasar unos meses, esperando a ver si se les quita por sí solo, un hecho que puede agravar la enfermedad. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, debido a que usualmente el cáncer testicular se puede tratar con éxito, el riesgo de que un hombre muera a causa de esto es muy bajo. 1 de cada 5,000 hombres muere por esta causa. La supervivencia por cáncer de testículo es del 99% si se diagnostica precozmente y en el caso de que se realice en fases más avanzadas, la tasa de mortalidad sigue siendo muy baja. ¿Usted tiene alguna consulta sobre el tema? Pues ya puede hacerla en nuestra publicación que se encuentra en nuestra página de Facebook y es la siguiente. Cáncer testicular. ¿Ha notado algún dolor, hinchazón, bultos en los testículos o en la zona de la ingle? Además, si estos signos o síntomas duran más de 2 semanas, ya puede hacer sus consultas a nuestra página de Facebook en esta publicación que nuestros profesionales ya se encuentran listos para responder sus dudas.
Y justamente damos la bienvenida a los dos especialistas que nos acompañan esta noche en Hora 23. Se trata del doctor Hugo Sánchez, urólogo y oncólogo. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación y para absolver todas sus dudas. Seguro que sí. Y también la bienvenida al doctor Luis Uría, cirujano urólogo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Quizás, doctor Uría, podemos comenzar con la siguiente pregunta. ¿Existen datos estadísticos en el país sobre la prevalencia o la cantidad de casos de cáncer de testículos o no existen datos oficiales? Bien, lastimosamente, como sucede con muchas patologías oncológicas en el país, todavía no existen cifras oficiales con respecto a muchas patologías y esta lastimosamente sigue siendo una de las que no tenemos estadísticas nacionales puras. Entonces, por lo menos en la especialidad tratamos de traspolar toda la información que uno puede absorber del extranjero. Entonces podemos decir que dentro de las patologías oncológicas en urología no es una patología muy frecuente, no deja de ser importante, es muy importante, pero no es tan frecuente. La frecuencia aproximada, según estadísticas internacionales, son más o menos un caso cada 250 personas, ¿no? Entonces esas son un poco las estadísticas que se tienen a nivel internacional. Que es un índice menor, por ejemplo, en relación al cáncer de próstata. Exactamente. Comparativamente, el cáncer de próstata es una patología oncológica mucho más frecuente en los varones, el cáncer de vejiga de igual forma, el cáncer de riñón en comparativa al cáncer de testículo, ¿no? Pero no por ello, como lo decía usted, debe ser no motivo deja de de menor ser, preocupación. ¿no? Entonces también hay que distinguir cuáles son el grupo etario, el grupo de edad que es más frecuente este tipo de patología. Generalmente es una patología que es en personas jóvenes. El grupo más susceptible a esta enfermedad está aproximadamente entre los 15 años y los 35 y 40 años. En ese grupo es donde es más frecuente. No quiere decir que no puede ser por encima de los 40 años, pero es mucho más infrecuente, ¿no? Entonces, donde uno trata de enfocarse y trata de enseñar a la población cómo hacer el diagnóstico temprano es justamente en este sector de la población. Doctor Sánchez, vemos que son hombres jóvenes los que se ven frecuentemente afectados por lo que es el cáncer en los testículos. Decía ya el doctor Uría, entre 15 y 40, 45 años con mayor frecuencia. ¿Por qué se da este cáncer en los testículos? ¿Cuáles son las causas? La causa principal para esta neoplasia en los varones jóvenes es la criptorquidia, ¿no? Es el principal factor de riesgo. ¿Qué es la criptorquidia? Es cuando los testículos no han descendido al nacimiento en la bolsa, no han llegado a la bolsa escrotal y se queda en el conducto inguinal. Entonces los testículos tienen que estar en el escroto porque están a una temperatura ideal, ¿no? Están como en una refrigeración a 1 grado centígrado aproximadamente más baja del resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque las células testiculares son muy sensibles al calor, a la temperatura, al incremento de la temperatura y se dañan, ¿no? Entonces la criptorquidia es la enfermedad que se detecta en los bebés recién nacidos de 1 año y lo ideal es hacer la cirugía, que es hacer la orquidopexia, bajar los testículos hasta la bolsa escrotal dentro del primer año de vida, ¿no? Y a veces por descuido de la familia no se llega a hacer esa cirugía o se hace la cirugía cuando ya son muy grandes, 10, 15 años, entonces ya ha habido un daño testicular y entonces las células empiezan a transformarse y es la primera causa, la criptorquidia, para que las personas jóvenes tengan cáncer de testículo. ¿El cáncer de testículo puede afectar solamente un testículo o siempre afecta a los dos? Siempre afecta generalmente a un testículo, ¿ya? Entonces afecta solamente a un testículo, ¿no? Pero pacientes que han tenido cáncer de testículo y que han recibido todo el tratamiento, que por cierto es multidisciplinario, está el cirujano oncólogo, está el quimioterapeuta, el radioterapeuta, es un manejo multidisciplinario. Todo también es el cáncer que mejor se cura. De todo el cáncer urológico, el cáncer de testículo es el que mejor va. Haciendo bien las cosas, las tasas de curación llegan inclusive hasta un 95-98%, haciendo bien las cosas y encontrando la enfermedad en etapas iniciales. Y aún en etapas avanzadas, las tasas de curación llegan hasta un 80%. O sea, es el cáncer que mejor va. Y un paciente que ha tenido cáncer de un testículo, que ha sido tratado en forma adecuada, tiene en sus controles, hay que explorar el otro testículo. ¿Por qué? Porque tiene un 5%
de riesgo de que pueda tener cáncer en el otro testículo. Doctor Uría, por lo que nos menciona el doctor Sánchez, una detección temprana de un posible caso de cáncer testicular es clave en este panorama. Allí, ¿cuán importante es la labor del pediatra que revisa a un niño y cuán importante es la preocupación o el interés de los padres? Bien, como decía el doctor, uno de los factores más importantes para poder desarrollar la enfermedad en el futuro, y uno de los factores de riesgo importantes, es la criptorquidia. Entonces, el rol del pediatra es detectar en forma temprana la criptorquidia y hacer la consejería e indicar a los padres que si el caso lo justifica, el niño se tiene que operar en forma temprana. Si se opera en forma temprana, reduce significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad en un futuro. Ese es el primer pilar donde el pediatra juega un rol fundamental, porque si uno opera a tiempo, reduce dramáticamente el riesgo. Paciente que no se operó, que la criptorquidia continúa de niño, en edad adulta, ese testículo va a tener muchísimo más riesgo, hasta 14 veces más riesgo que una persona con un testículo normal. Entonces ese es un pilar fundamental. El segundo pilar probablemente sea cuando ya el varón es un poco mayor, es niño, es adolescente, y a partir de cierta edad, el pilar fundamental es el autoexamen. Entonces, a partir de los 15, 16 años, hay que enseñar a todos los varones de hacerse regularmente el autoexamen. Así como se enseña a las mujeres a hacerse el examen de mama, es y tiene que ser lo mismo para el varón con el testículo. En ese examen manual que se realiza a cada persona, ¿cuáles deberían ser los síntomas que alerten sobre la posible presencia de un posible caso de cáncer? Bien, primero las características normales del testículo son que en general tienen que ser simétricos, los dos testículos tienen que ser aproximadamente del mismo tamaño. Por la parte trasera del testículo está el epidídimo, que se comunica con el conducto deferente. Son las estructuras normales que se sienten. Tiene que tener una consistencia firme, pero tener cierta resistencia. ¿Qué es lo que tiene que llamarte la atención ante un autoexamen? Primero, que sientas un bulto duro, ¿de acuerdo? Que no lo tenías poco tiempo antes, que vaya aumentando de tamaño poco a poco. Generalmente es poco doloroso, no tiene mucho dolor. Eso es lo que principalmente te tiene que llamar la atención. Luego, que el testículo globalmente aumente de tamaño, que ya no sean simétricos, que haya simetría, ¿de acuerdo? Eso es lo que más te tiene que llamar la atención. Entonces, si se le enseña a un varón en forma temprana que el autoexamen es el pilar fundamental, si ese varón, llegado el momento, se encuentra esa masa, se encuentra esa dureza, se encuentra ese bultito, probablemente asista al urólogo a tiempo. Si asiste a tiempo, el diagnóstico va a ser más temprano, por tanto, el estadio, eso quiere decir qué tan avanzada esté la enfermedad, va a ser el más bajo y las tasas de curación, como decía el doctor, van a ser las más altas. Y dentro de todos los tumores urológicos y en general dentro de todos los tumores que uno puede tener, probablemente uno de los tumores que mejor resultados, incluso en estadios muy avanzados tengan, es el tumor de testículo. Si uno llega a tiempo, si uno se autodiagnostica en forma temprana y acude rápido al urólogo, es probable que tenga una vida absolutamente normal, ¿no? Luego vamos a hablar, ¿no? Muy importantes. Bien, doctor Sánchez, y ante aquellos síntomas o signos de alerta, ¿cómo se llega a hacer el diagnóstico de cáncer en los testículos? ¿Qué tipo de exámenes se realizan? Ya, acotando a lo que dice el doctor Uría, una de las características del aumento de consistencia y el aumento de volumen del testículo es el dolor, ¿no? Que eso se da en las orquitis y en las epididimitis, que son inflamaciones de otras partes del testículo, pero esas sí causan mucho dolor, ¿no? Entonces, ante el dolor, el paciente va y acude al médico, ¿no? Pero se trata de una orquitis y de una epididimitis, que es una inflamación del testículo, o del epidídimo, es una parte del testículo que está inflamado y eso sí causa dolor. En cambio, el testículo no da dolor. El testículo se pone duro, realmente se pone muy duro y empieza a aumentar el volumen. Y al paciente no le duele, solamente se asocia a dolor en un 10%, porque hay zonas de infarto testicular que puede doler, pero después el 90% no duele. Y como no duele, entonces el paciente no va al médico. Incluso en los libros, ¿cómo describen esta sintomatología?
Pacientes jóvenes, ¿no? Hemos dicho que es desde los 20 a 40 años el grupo etario, ¿no? Entonces, el paciente que dice, ¿no? Y está descrito así en los libros, el testículo se me está poniendo más duro, el testículo está creciendo, no tengo ninguna molestia, debo ser más hombre, debo ser un superhombre con un testículo más grande y más duro, ¿no? Y entonces, hasta que ya toma dimensiones ya exorbitantes del tamaño del testículo, recién acuden al médico. ¿Cuál es el diagnóstico, cuál es el estudio inicial y principal que se debe hacer en la evaluación urológica, aparte del examen clínico? Al examen clínico nosotros ya tenemos pues el diagnóstico en un 80-90%, ¿no? Pero tiene que estar todo documentado. Se pide una ecografía testicular, que es un estudio básico y que tiene una sensibilidad y una especificidad de más del 90%, o sea, con solo una ecografía ya tienes el diagnóstico de cáncer de testículo. No hay necesidad de hacer biopsias, nada de eso. Y complementas con los marcadores tumorales, ¿no? Para ver cuán elevado está, y luego ya haces los otros estudios de extensión, que es una tomografía, porque recordemos que los testículos se forman a la altura de los riñones, ya en la vida embrionaria, y van descendiendo hasta que cuando el bebé nace ya está en el escroto. Pero todo ese su trayecto desde el riñón hasta el escroto es su trayecto, ¿no? Entonces es su zona de drenaje, y las células malas, cuando tiene cáncer de testículo, tienden a viajar a esa zona por vía linfática. Entonces esa misma masa que ha tenido en el testículo empieza a desarrollar acá en el retroperitoneo. Son masas así gigantes que rodean los grandes vasos, ¿no? Entonces el manejo del cáncer de testículo, el diagnóstico es relativamente sencillo, pero el manejo debe ser un arte manejar el cáncer de testículo, porque es de complejidad, y saber qué hacer en tal caso, cómo interpretar la patología, cuándo va a quimio, cuándo va a radioterapia, cuándo va a cirugía, cuándo se queda solo en observación después de sacar el testículo. Puede quedarse con solo observación y el paciente se puede curar. Entonces, para el diagnóstico, una ecografía y los marcadores tumorales es el paso inicial para ya tener el diagnóstico de cáncer de testículo. Y antes del diagnóstico de cáncer en los testículos, doctor Uría, podríamos más o menos hacer un análisis, un resumen en realidad de los tipos de tratamientos que existen, y lo que mencionaba el doctor Sánchez, en qué momento aplicar esos tratamientos. Existen tal vez algunas fases de este cáncer donde se determina qué tipo de tratamiento se va a dar. Bien, el tratamiento inicial, después del diagnóstico, después de la ecografía y de los marcadores tumorales, es hacer directo la cirugía. Una cirugía donde se remueve el testículo y la gran parte del cordón del testículo. Esta cirugía se hace por vía inguinal, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que es un pequeño cortecito por donde más o menos salen las alturas de las hernias, para que se comprenda fácilmente. Esto se hace para resecar todo el testículo y parte del cordón. Eso se manda a analizar. Una vez analizado, al mismo tiempo también se van haciendo los estudios de estadiaje. ¿Qué quiere decir esto? Es ver qué tan avanzada está la enfermedad. Entonces, para ver qué tan avanzada está la enfermedad, o sea, básicamente decir si hay o no hay metástasis, se hace con la tomografía, ¿no? Y los marcadores tumorales. Entonces tienes esos estudios que te van a decir si la enfermedad está avanzada o no. Y por el otro lado, una vez que has operado al paciente, que has hecho una orquiectomía, que es sacar el testículo, eso te va a dar una patología. ¿Eso qué quiere decir? Eso es un médico especialista en los tipos de los tumores, analiza bajo el microscopio y te va a decir el tipo de tumor. Entonces, con toda esa información hay que armar un plan para ver qué tratamiento seguir. Entonces, esto va a depender del estadio del paciente. A grandes rasgos uno lo puede clasificar como estadio 1, estadio 2, estadio 3, según la extensión de la enfermedad. Probablemente la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los tumores que están en estadio 1, la cirugía, que es la orquiectomía, es suficiente tratamiento para que el paciente esté curado. Igual al paciente tiene que seguir en observación, hacer controles del testículo que le queda, hacer controles por tomografía cada cierto tiempo, hacer un seguimiento con el urólogo, hacer un seguimiento con el oncólogo. En estadios un poco más avanzados, de acuerdo, donde por los estudios se ha evidenciado que el tumor ya ha tenido una extensión hacia el abdomen, hacia los ganglios, ¿de acuerdo? Probablemente se necesiten terapias adicionales. Estas terapias adicionales se dividen en terapias radiantes, en radioterapia
y o quimioterapia. ¿De qué va a depender cada uno de esos esquemas? Básicamente del tipo de tumor que uno tenga. Y dentro de los tipos de tumor hay un sinfín de clasificaciones de tumor, hay muchas clasificaciones, y cada uno crean subgrupos que determinan si hay quimioterapia o radioterapia. Entonces, todo ese manejo es cierto que es integral. Entonces, necesitamos un urologo que sea el puntapié inicial para la cirugía. Un oncólogo que nos ayude a decidir cuáles son las mejores, si necesita o no quimioterapia. Un radioterapeuta que se encarga de la radioterapia, ¿no? Y un patólogo que es el que hace el estudio de la biopsia, que realmente nos determine. Y eso es una pieza fundamental. Necesitas un muy buen patólogo que te haga un muy buen diagnóstico. Con todo ese equipo armado, esos son los tratamientos a seguir. Entonces va a determinar mucho si tienes compromiso y presencia de la enfermedad en otros órganos, no solo ganglios, sino en algunos casos, por suerte, poco frecuentes, pero existentes, puedes tener metástasis en pulmones, en cerebro, en hígado, etcétera, dependiendo del tipo de tumor. Entonces hay que individualizar cada tratamiento. Lo importante es llegar a tiempo. Si a veces no se puede llegar a tiempo, es saber cómo y hacia dónde dirigir el tratamiento. Muy bien, continuaremos despejando las dudas que tenemos tanto Juan Pablo como yo, pero es momento de prestar atención a las consultas que tienen nuestros televidentes y que, bueno, nos las hacen llegar a través de las redes sociales. Contigo, Piti. Gracias, Paola. Vamos con una primera consulta para el doctor Sánchez y nos escribe Gerard Soto y nos consulta. Dice, ¿este cáncer puede producir efectos en el aparato digestivo en general, doctor? Cuando las masas retroperitoneales son muy importantes, muy grandes, llegan a infiltrar el tubo digestivo, el intestino grueso, el intestino delgado, pero en general no hay repercusión con la parte digestiva. Muchas gracias, doctor. Vamos con una consulta para el doctor Uría y nos escribe Augusto Velasco y nos dice, ¿el varicocel tiene relación con el cáncer testicular? Perdón, no he podido pronunciar bien esa palabra. El varicocele. Exacto. No, estrictamente no tiene una relación con el varicocele, no, estrictamente no aumenta ni cambia la presencia, ¿no?, del tumor. A veces el paciente acude por el varicocele también puede producir, es otra causa de dolor testicular. Entonces probablemente el paciente te consulta porque tiene dolor testicular y acude por esta otra patología, pero estrictamente no tienen relación. Pero es una buena pregunta porque a veces los diagnósticos es un diagnóstico diferencial de esto. Gracias. Vamos con el doctor Sánchez y nos escribe Huila Paz y dice, buenos días, saludos desde Sucre, doctor. ¿Por qué duele el testículo con solo tocarlo o con un golpe leve? Bueno, en realidad el testículo es una zona muy irrigada y muy inervada y es muy sensible, ¿no? Por eso está en la bolsa escrotal y eso no tiene relación con el cáncer de testículo. Gracias. Vamos con Fabio Ceballos y es una consulta para usted, doctor Uría. Y nos dice, muy buenas noches a todos los que conforman Hora 23. Tengo una consulta. Ayer por la mañana cuando desperté fui al baño a orinar y me di cuenta que había sangre. Me asusté mucho y hasta ahora no encuentro la respuesta de qué podría ser. No sé si me podrían aclarar el por qué me pasó eso y qué me recomienda hacer. Bien, primero, obviamente la presencia de sangre en la orina nunca es normal. Estrictamente es muy difícil que tenga una relación con el tema de hoy, que es el cáncer de testículo, pero sí se tiene que hacer un control con el médico en forma inmediata, con el urólogo, para empezar a hacer diferentes estudios para ver otro tipo de patologías. Es muy difícil que tenga relación con el cáncer de testículo, pero lo primero que tiene que hacer es consultar al urólogo y él lo va a orientar en forma adecuada para hacer los estudios adecuados y llegar a un diagnóstico de por qué está sangrando en la orina. Gracias, doctor. Vamos con una consulta más para el doctor Sánchez y nos escribe Carla Anaí. Dice, mi hijo tiene 8 años y hace un año fue diagnosticado con microlitiasis y tienden a tener cáncer testicular. ¿Esto pasa, doctor, o no pasa? Microlitiasis testicular. Se ha visto muy poca la relación entre microlitiasis o calcificaciones testiculares con el cáncer testicular, entonces no hay relación. Eso solamente queda en observación y el paciente tiene que estar en controles permanentes.
Muy bien, nos han explicado muy claramente cuáles son las razones o los orígenes del cáncer testicular, pero doctor Uría, suelen surgir comentarios que asocian, por ejemplo, la práctica de algunos deportes con el cáncer testicular. Por ejemplo, se habla del fútbol por los numerosos golpes que en la zona genital pueden recibir los futbolistas, o también con la práctica del ciclismo por el contacto de la misma zona genital con el asiento de la bicicleta. ¿Es posible que alguna práctica deportiva, los dos ejemplos que le he mencionado, pueda tener alguna relación con casos de cáncer testicular? Bien, es una muy buena pregunta. La realidad es que no está demostrado que la actividad física normal o actividad física muy intensa, como sea el deporte, o sea, como sea fútbol o ciclismo, o ciertos golpes con cierta frecuencia que se da más en el ciclismo, predispongan a tener más cáncer de testículo. En realidad eso es un mito. Es una creencia de que por estos pequeños golpes te puede dar cáncer de testículo. No es real. Te puede traer otros problemas, eso es cierto, pero estrictamente para el cáncer de testículo no es un factor de riesgo que esté comprobado que aumente el riesgo. Doctor Sánchez, a propósito de estos comentarios o creencias de la gente, ¿también se asocia esta enfermedad con la excesiva práctica sexual o con la escasa práctica sexual por parte del varón? ¿Hay algo de cierto o nada? No tiene ninguna relación. Ni sobre el exceso de actividad sexual o no la actividad sexual. Como ya hemos dicho, el principal factor de riesgo es la criptorquidia, eso es indudable. Y acotando lo que decía el doctor Uría dentro del tratamiento, hemos dicho que es el cáncer que mejor se cura, es el cáncer que mejor va. Entonces hay que ir con todo, ¿no? Entonces, si el paciente tiene masa retroperitoneal, una vez que ya se sacó el testículo, en algunos casos puede quedar solamente con la orquí y queda en observación. Si hay factores de riesgo, aunque no tenga enfermedad en el retroperitoneo, se puede hacer una linfadenectomía retroperitoneal. Si el paciente tiene masa, tiene que ir a quimio, y la masa generalmente reducen en un 80%, y lo que queda hay que entrar a sacar para no dejar nada, ¿no? Y estos pacientes tienen que tener un apoyo psicológico, hablando del tratamiento multidisciplinario. ¿Por qué? Porque decir que el paciente tiene cáncer es un golpe duro para el paciente y para el entorno familiar. Entonces sí tienen que tener un apoyo psicológico. Y en algunos casos, cuando ya tienen enfermedad retroperitoneal, tienen que ir al banco de esperma. ¿Por qué? Porque con estos tratamientos, ya sea con la cirugía del retroperitoneo o con la quimio, se afectan los nervios, y el paciente con el otro testículo sí puede tener actividad sexual, pero ya no tiene eyaculación, entonces puede quedar infértil, ¿no? Entonces, como hemos dicho que son pacientes jóvenes, muchos de ellos de 15, 20 años que todavía no tienen hijos, entonces para prevenir ese tema se los manda al banco de esperma para que puedan ahí guardar los espermatozoides para que más adelante lo pueda usar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un manejo multidisciplinario y es el cáncer que mejor va, y no se relaciona obviamente con el sexo. Muy bien, así como hay varias verdades, también existen mitos relacionados con el cáncer de testículo, y bueno, nuestros especialistas sin duda nos ayudarán a despejar todas estas dudas. A ver, por ejemplo, la vasectomía es otra afirmación que encontré acá. La vasectomía causa cáncer testicular. ¿Es cierto, es una verdad o es un mito? Es un mito, ¿no? La vasectomía es un muy buen método de anticoncepción para no tener más hijos, que además generalmente se hace en personas ya con relativamente edad, 40, 50 años, pero ni aumenta ni disminuye el riesgo de tener cáncer de testículo. Eso es definitivamente un mito. Muy bien, después del tratamiento para el cáncer testicular, y el doctor Sánchez nos decía que el hombre puede seguir con su actividad sexual, pero podría ya no eyacular, y por lo tanto ya no existiría esa fertilidad, ¿cierto? Estamos hablando de esa posibilidad. ¿Cuánto tiempo después del tratamiento puede continuar con la actividad sexual? Bien, si vemos el proceso por etapas, si vemos la etapa inicial donde es la arquectomía, en el supuesto que ese paciente, ese sea el único tratamiento que requiera, probablemente ese paciente pueda reiniciar su actividad sexual a la semana, a los 10 días, una vez que el dolor de la herida desaparezca, y tener una actividad sexual absolutamente normal, ¿de acuerdo?
que eso incluye tener las erecciones no se modifican, el deseo no se modifica. Si uno tiene el otro testículo que es normal, que también el testículo, una de las otras funciones que tiene es formar las hormonas, y la más importante es la testosterona. Y si uno tiene un solo testículo, un varón puede tener una vida absolutamente normal teniendo un solo testículo, reiniciar la actividad sexual prácticamente en forma inmediata. Y para finalizar, por mi parte, ¿la raza tiene algo que ver o puede influir en la posibilidad de tener cáncer de testículo? Hablando de las estadísticas internacionales, estrictamente la raza blanca tiene mayor predisposición que la raza negra. Pequeñas diferencias, pero hay un poco más de predisposición en raza blanca de origen europeo, ¿no? Pero eso siempre traspolando de las estadísticas internacionales que podemos más o menos aplicar acá. Ya en el cierre, doctor Sánchez, ¿alguna otra recomendación adicional a las que ya se han planteado? La alerta temprana, la detección oportuna, ¿alguna recomendación que sea útil y que no hayamos abordado? El autoexamen, ¿no? Es lo más importante, recalcar eso. Apenas el paciente toque algo raro, alguna zona indurada en el testículo, inmediatamente ir al médico para hacer un diagnóstico temprano y el paciente se pueda curar, ¿no? Como hemos dicho, es el cáncer que mejor se cura. Un escozor, por ejemplo, no es una señal que deba ser tomada en cuenta que esté relacionado con este problema. No, una zona indurada, que una parte del testículo o todo el testículo esté dura, ¿no? Y a veces el aumento del volumen tampoco es significativo. Puede estar el testículo de tamaño normal, pero todo el testículo está como una piedra, ¿no? Y esos testículos que no crecen tanto son los más agresivos, porque sí ya tienen metástasis en otros lugares. De esa forma, creo, Paula, hemos completado las referencias tal vez más importantes en torno al tema que abordamos en esta edición de Hora 23. Las gracias para el doctor Luis Uría, cirujano urólogo. Las mismas gracias para el doctor Hugo Sánchez, urólogo, quienes nos han acompañado y nos han dado valiosa información sobre principalmente la prevención de esta enfermedad. Ustedes lo han escuchado, lo han visto. Es muy importante y mucho una detección temprana. Gracias por su presencia. A ustedes por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, es otra oportunidad. Así llegamos al final de Hora 23 y bueno, la invitación está hecha para que de acá a unas horas ustedes puedan acompañarnos con otro programa más. Adiós, Juan Pablo, y adiós a todas las familias bolivianas que nos acompañan cada noche. Será hasta dentro de algunas horas en Hora 23. Gracias a todos por habernos acompañado en un programa más. Que tengan un buen descanso.